El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para Todos, un curso de religión multimedia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Teología para Todos. Hoy ya en el programa 31º, comenzando lo que denominamos Teología Sacramentaria. Hoy hablaremos de la liturgia, la gracia y los sacramentos en general. Pero antes de ir propiamente al tema, quería saludar a Mónica. Mónica, bienvenida, muchas gracias por tu presencia. Gracias a vos, Padre Juan María, un gusto y un honor estar con vos y con nuestros amigos del piso y en casa. Muy bien. Y saben que vamos a ir un poco rápido hoy porque las diapositivas son muchas, pero les cuento que el primer tema, la liturgia, es un extracto del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Por lo tanto, si vamos un poquito rápido y ustedes quieren volver a leerlo más despacio, es cuestión de que se consigan el catecismo o lo busquen por internet, porque también allí lo encuentran, y lo leen despacio. La verdad que la riqueza de estos contenidos en el compendio es preciosa. Entonces, entendemos por palabra liturgia, que viene del griego, leiturgia, quiere decir servicio público, y hoy designa el conjunto de la oración pública de la Iglesia y la celebración sacramental. La liturgia es la celebración del misterio de Cristo, fundamentalmente, ya lo veremos, de su pasión, muerte y resurrección, de su misterio pascual. En ella se manifiesta y realiza a través de signos la santificación de los hombres. Decimos que la liturgia es la cumbre a la que tiende la Iglesia, es lo más sagrado que tiene la Iglesia. Es la fuerza vital, la fuerza de donde se nutre también para poder llevar este mensaje de salvación a todos los hombres. Por ella, por la liturgia, Cristo continúa en su Iglesia y por ella también Cristo continúa la obra de nuestra redención. Lo hemos dicho más de una vez, la Iglesia no es un lindo invento, un buen invento de los hombres, de los apóstoles, sino que la Iglesia existe por querer de Jesucristo. Y la Iglesia le ha querido, y Jesucristo le ha querido dar a su Iglesia los sacramentos, y justamente mediante la liturgia, la Sagrada Liturgia, la Iglesia nos dispensa estos sacramentos según una forma que se viene viviendo desde el principio. En la liturgia, el Padre nos colma de sus bendiciones. Vamos a ver un poquito ahora cómo interviene en la liturgia la Santísima Trinidad. Entonces, el Padre nos colma de sus bendiciones. Al mismo tiempo, la Iglesia bendice al Padre mediante la adoración, la alabanza, la acción de gracias. También la Iglesia implora al Padre el don de su Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro Señor, Jesús, entregó a sus apóstoles y a sus sucesores, los obispos, los sacerdotes, el poder de actualizar la obra de la salvación por medio del sacrificio eucarístico. Recordarán ustedes, en la última cena les dice nuestro Señor, haced esto en conmemoración mía. Antes, y así ordena a sacerdotes, los primeros sacerdotes, y les da el testamento de continuar con este sacrificio hasta el fin de los tiempos. Entonces, por el poder de actualizar la obra de la salvación por medio del sacrificio de la cruz y de los sacramentos, en los cuales es el mismo Cristo el que actúa. Cristo actúa. Cuando el sacerdote en la misa dice, esto es mi cuerpo, es Cristo quien lo dice. Cuando el sacerdote dice, yo te absuelvo en nombre del Padre y del Hijo, es Cristo el que actúa. Bien, y el Espíritu Santo entonces santifica a la Iglesia, es el santificador y quien tiene a su cargo el llevar a los hombres y a la Iglesia hasta la patria celeste, hasta la eternidad. Bien, entonces la Iglesia en la tierra celebra la liturgia como pueblo sacerdotal. Todos formamos un pueblo, pero evidentemente en este pueblo de Dios hay distintas funciones. Los bautizados
se ofrecen como sacrificio espiritual y los ministros ordenados, los que han recibido el sacramento del orden, celebran justamente los sacramentos para servicio de todos los miembros de la Iglesia. Más adelante hablaremos un poquito más de los signos sacramentales, pero vamos adelantando un poquito y te pediría, Mónica, entonces, ¿qué nos dice esta placa, esta diapositiva sobre los signos sacramentales? Nos dice que algunos provienen del mundo creado, la luz, agua, fuego, pan, vino, aceite. Otros de la vida social, lavar, ungir, partir el pan. Otros de la historia de la salvación en la antigua alianza, los ritos pascuales, los sacrificios, la imposición de manos y las consagraciones. Claro, porque como diremos más adelante, los sacramentos son signos sensibles y eficaces. Y todos los sacramentos tienen una materia, una sustancia y una forma que son unas palabras. Estos signos son justamente la materia de los sacramentos, ya veremos, ¿no? El pan para la Eucaristía, el crisma para la confirmación, el agua para el bautismo, etc. Algunos de estos signos son normativos e inmutables, o sea que no pueden cambiar. Las acciones y las palabras en la celebración sacramental están estrechamente unidas. Las palabras y las acciones, ambas tienen que ir juntos. Es preciso entonces que las palabras del rito acompañen y verifiquen estas acciones. Se dice en la teología, es algo muy cierto, que cuando hablamos de los sacramentos, las palabras y las acciones litúrgicas realizan lo que significan. Un ejemplo, nosotros cuando bautizamos derramamos agua sobre aquel niño, ¿no? Bueno, lo que significa eso es ese lavado, y eso mismo que significa es lo que realmente realiza. Pero ya lo veremos en adelante cuando hablemos de cada uno de los sacramentos. Qué importante es la música y el canto en la liturgia. ¿Qué nos dice el compendio? Nos dice justamente que están muy vinculados el canto y la música, por eso se tiene que cuidar y por eso la música sacra, el canto también tiene que ser tan escogido y tan cuidado. Y el catecismo nos orienta con algunos criterios para tener en cuenta respecto de la música y del canto, criterios que te pediría, por favor, Mónica, si me podés leer. Nos dice que la conformidad de los textos a la doctrina... No, lo leí mal, perdón. Corten. Sí. Como no lo había leído. Espérate, ¿qué es lo que querés que digan? Porque si empiezo a leértela así nomás, dice la conformidad de los textos a la doctrina católica... Sí, deben respetar los siguientes criterios, la conformidad de los textos. Claro, ¿Qué hacemos? ¿Está Nacho por ahí o no? Nacho, perdón. ¿Que arranque yo? Yo. Listo, te pido disculpas. Entonces... Decí 3, 2, 1 y sigo. 3, 2, 1. Deben respetar los siguientes criterios. La conformidad de los textos a la doctrina católica, inspirados preferiblemente en la Sagrada Escritura y en las fuentes litúrgicas. Además, la belleza expresiva de la oración, la calidad de la música, la participación de la asamblea, la riqueza cultural del pueblo de Dios y el carácter sagrado y solemne de la celebración. Todo esto nos indica que no cualquier música se puede adaptar a la liturgia, sino que hay un criterio. Por eso es tan importante esto que nos dice, que es muy importante que el canto, por ejemplo, esté inspirado en los textos sagrados, en las fuentes litúrgicas. Qué importante que sea la calidad de la música. Muy bien. Respecto de las sagradas imágenes, evidentemente la imagen de nuestro Señor es el ícono litúrgico por excelencia, y las demás, que representan a la Madre de Dios y a los santos, significan también a Cristo en ellos glorificado, porque si efectivamente en alguien está Cristo, es en la Virgen y en los santos. Las imágenes proclaman el mismo mensaje del Evangelio. Qué importante, lo vemos en todas las antiguas catedrales, en todos aquellos retablos o en aquellos ventanales, en aquellos vitrós, como eran una verdadera catequesis. En aquella época no había televisión, no había imagen, entonces los retablos, las ventanas, los ventanales, justamente eran una catequesis que mostraban distintos motivos evangélicos o de la vida de Jesús. Muy bien. Qué importante que es el domingo en la liturgia, ¿no? El domingo es
central en la liturgia y el Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto nos lo repiten una y otra vez, qué importante que es para el cristiano el día domingo. En ese sentido, volvemos a recomendar esta carta que nos escribió el Papa Juan Pablo por el año 97 sobre el domingo, Dies Domini, el Día del Señor, que es precioso y que seguramente se ayudará a descubrir realmente el contenido profundísimo que tiene el domingo, Día de la Resurrección del Señor, para el cristiano. El año litúrgico, ustedes saben que el calendario litúrgico no es exactamente igual al calendario que vivimos, el calendario civil. El calendario litúrgico empieza con el Adviento, preparación para Navidad y termina, en fin, después de 34 semanas con la fiesta de Cristo Rey, ¿no? Para volver a empezar. El calendario litúrgico lo que hace es celebrar durante todo ese año, todo ese calendario, toda la vida de Cristo, todo el misterio de Cristo, desde su encarnación hasta su retorno glorioso. En días determinados la Iglesia venera con especial amor a la Virgen María, con algunas solemnidades, con algunas fiestas, con algunas memorias, y hace también, y recuerda también el calendario litúrgico a los santos, estos intercesores que están en el cielo gozando de la bendición beatífica, a quien recordamos y le pedimos su ayuda y admiramos también su vida y tratamos de imitarlos. ¿Qué es la liturgia de las horas? La liturgia de las horas es la oración pública de la Iglesia, lo que rezamos especialmente los sacerdotes, también los religiosos, pueden rezarlo también los fieles laicos, ahí tenemos unos volúmenes de la liturgia de las horas, y es la oración de Cristo con su cuerpo que es la Iglesia. Esta liturgia de las horas santifica y transfigura el tiempo de cada día y se compone principalmente de salmos y de otros textos bíblicos, algunas lecturas, algunos himnos, y también son sumamente enriquecedores las justamente lecturas de los padres y maestros de espiritualidad. El pueblo de Dios en su condición terrenal tiene necesidad de lugares donde la comunidad pueda reunirse para celebrar la liturgia. No es que sean estrictamente necesarios los templos, pero como somos hombres necesitamos un ubi, un lugar. Entonces justamente esos edificios sagrados que son casa de Dios son lugares de oración, y son lugares en los que la Iglesia celebra sobre todo la Eucaristía. También tenemos el privilegio de poder tener al Señor, a Jesús sacramentado en el sagrario, allí esperándonos para que nosotros le podamos visitar, para que lo podamos adorar. ¿Y qué me podrías decir, por favor, Mónica, sobre... Juan, hay un celular, no sé quién. Sí, yo. Está en vibrador. Vamos a pasar esta placa. O la anterior, mejor. Bueno. Sí, déjala. Bueno. Entonces, acá... Esa estaba bien. ¿Y esta también? No, ahí empezamos. Bueno, entonces los edificios sagrados son lugares de oración. Y acá sigo. Sí. Bueno. Entonces. Sí. Bueno, cuando quieran más. Gracias. Los edificios sagrados, que son casa de Dios, son lugares de oración y también lugares en los que la Iglesia celebra sobre todo la Eucaristía. La Iglesia, cada templo guarda un tesoro precioso que es el Santísimo Sacramento, allí en el Sagrario, donde está Jesús esperándonos para que le visitemos. Allí está Jesús para que podamos contarles nuestras preocupaciones, nuestras alegrías. Y a veces está muy solo, da pena que en el Sagrario, que en las iglesias estén tan vacías. Por eso puede ser un buen propósito, quizá como fruto de esta clase de hoy, el tratar de organizar la jornada para no dejar de visitar todos los días a Jesús en el Sagrario, en nuestros templos, en nuestras iglesias. Mónica, te pediría entonces que me leas. Los lugares principales dentro de los edificios sagrados son... El altar, el sagrario tabernáculo, las crismeras o vasos sagrados donde se conservan el santo crisma y los otros santos óleos, la sede del obispo, cátedra o del presbítero,
el ambón, la pila bautismal y el confesionario. Muy bien. El único misterio de Cristo, continuamos, se celebra en la Iglesia según las diversas tradiciones litúrgicas. Nosotros en Occidente celebramos la misa y celebramos los sacramentos de una determinada manera, pero no es la única, porque en Oriente se celebra de una manera diferente. Pero en toda la liturgia existen elementos que son inmutables. Existen elementos inmutables porque son de institución divina. En cambio, hay otros elementos que son susceptibles de cambios. Por ejemplo, yo puse la foto de la palmatoria. Antiguamente la palmatoria, que era esa especie de candelero con una velita, se ponía durante el canon de la misa. Ahora ya no se utiliza, como tampoco el manípulo, que era un ornamento que se utilizaba, ¿no? O sea que hay cosas que pueden cambiar y hay otras que no cambiarán porque son de institución divina. Y pasamos de tema. Después de un veloz pasaje por el contenido del compendio en lo que se refiere a la liturgia, vamos a hablar ahora de la gracia santificante. Y decimos que la gracia es una cualidad que hace subir de categoría al hombre, dándole como una segunda naturaleza, porque justamente la gracia lo que hace es ayudarnos a parecernos, a configurarnos nada más ni nada menos que con Dios. La gracia es una participación de la naturaleza divina. Es un don personal, sobrenatural y gratuito, que nos hace verdaderos hijos de Dios y herederos del cielo. Es la vida sobrenatural del alma. Evidentemente es lo que más vale en este mundo y que nosotros tenemos que cuidar para no perder esa gracia de Dios. Esa gracia que, como veremos más adelante, perderemos si ofendemos a Dios en materia grave, si cometemos un pecado grave, un pecado mortal. Repetimos, la gracia nos hace partícipes de la naturaleza divina, pero evidentemente no nos hace Dios. No es que nos convirtamos como en Dios hombre, como lo es nuestro Señor Jesucristo. Mónica, por favor, Dios, al hacernos hijos suyos y partícipes de su divinidad, nos pone por encima de todas las demás criaturas que también son obra suya, pero no participan de su divinidad. Exactamente. Sigo. Cuando vivimos en gracia somos templos vivos del Espíritu Santo. La gracia santificante es absolutamente necesaria para conseguir la vida eterna. O sea que es un privilegio enorme lo que tenemos nosotros los hombres, de parecernos a Dios, de tener la gracia de Dios, de que el Espíritu Santo inhabite en nosotros cuando estamos con el alma en gracia, que seamos templos del Espíritu Santo. Realmente es para valorar y es para predicar y recordar, porque mucha gente no lo sabe, no lo conoce. La gracia, decíamos, se pierde por el pecado grave. Estando en pecado mortal, además, el hombre no tiene posibilidad de tener méritos para la vida eterna. Es como si aquellas obras buenas estuvieran entre paréntesis, ¿no? El estar alejado de Dios, aquellas obras servirán evidentemente para acercarnos a Dios y para poder recuperar la gracia. Pero por eso yo recomiendo tanto, si uno tiene alguna vez conciencia de un pecado grave, se ha perdido la gracia santificante, bueno, tiene que tratar de confesarse cuanto antes, ¿no? Y ya en el momento del arrepentimiento, tratar de hacer un acto de contrición perfecto. Entonces uno ya recupera la gracia, con ese propósito de cuanto antes ir al confesor para recibir la absolución y el perdón de nuestro Señor. La gracia santificante se recobra, dijimos, con una confesión bien hecha o con un acto de contrición perfecto con propósito de confesarse. Esta placa es fundamental, la podríamos poner un cuadro en todas las casas de familia, porque es tan importante, ¿no? Vivir siempre en gracia de Dios, vivir siempre en estado de amistad con Dios, vivir siempre preparado para poder ser llamados y para poder alcanzar la bienaventuranza eterna del cielo. Por favor, Mónica. Perder la gracia santificante es la mayor de las desgracias, aunque no se vea a simple vista. Sin la gracia de Dios, toda nuestra vida es inútil para el cielo. Estamos para eso nosotros, estamos de paso, somos peregrinos. Lo importante justamente es hacer todo el bien que podamos para después volver a encontrarnos con nuestro Señor.
Por fuera sigue igual, pero por dentro no funciona. Es como una bombita sin corriente eléctrica. Está apagada, está como muerta. Esta vida es el camino para la eternidad y la eternidad es el cielo o el infierno. Recordémoslo. Somos enteramente libres. Dios nos deja enteramente libres. Y enteramente libres alcanzaremos el premio y enteramente libres podremos optar también por rechazar a Dios eternamente. Qué misterio es la libertad tan impresionante, que Dios lo respeta incluso para que le demos la espalda, incluso para que nos condenemos. Impresionante. Sigue el camino del cielo el que vive en gracia de Dios. Sigue el camino del infierno el que vive en pecado mortal. Y además de la gracia santificante, te pedía, Mónica, que me leas, también Dios concede otras gracias. Las llamadas gracias actuales, que son auxilios sobrenaturales transitorios dados según las necesidades individuales para conseguir algo determinado en orden a la salvación. Entonces, el estado de gracia o la gracia santificante es estar justamente en ese estado de amistad con Dios, ¿no? En cambio, las gracias actuales son como una luz, un chispazo, una fuerza que Dios nos da para que obremos rectamente, para que hagamos algo bueno, para que consigamos mérito con alguna acción. Por nosotros mismos no podemos ir al cielo, necesitamos la gracia de Dios. Por nosotros mismos nada podemos. El hombre no puede cumplir con sus obligaciones sin la ayuda de la gracia. Ya hubo algún hereje en la historia, llamado Pelagio, que decía que en realidad él a sí mismo, nosotros a sí mismos, los hombres podemos solos. Y eso fue un gran error que fue condenado. Y la Iglesia ha afirmado solemnemente que sin la gracia de Dios no podemos decir amén. Y que si efectivamente alcanzamos la salvación es porque Dios nos da la gracia, porque Dios nos ayuda. A todos Dios da la gracia. Dios quiere que todos los hombres se salven y a todos les da la posibilidad de salvación. Dios ha querido darnos el cielo como recompensa por nuestras buenas obras. Sin obras es imposible salvarse. Hablamos de Pelagio, de su error justamente sobre el tema de la gracia. Hablemos sobre Lutero, sobre su error, sobre las obras. Lutero hablaba de una fe fiducial que nos salvaba, pero sin necesidad de las obras, porque decía que el hombre estaba incapacitado para las obras, y eso es un error. Al que hace lo que puede, Dios no le niega su gracia, y tan grande es la bondad de Dios con nosotros que ha querido que sean méritos nuestros lo que en realidad es un don suyo. Bien, y vamos a pasar, porque nos quedan 5 minutos, a los sacramentos. Los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia instituidos por Jesucristo. El Concilio de Trento nos define que fueron instituidos por Él. El Evangelio nos habla de esta institución de 5 sacramentos. En el Evangelio están clarísimos, pues podemos encontrar las citas del bautismo, de la Eucaristía, de la penitencia, del orden, del matrimonio. En cambio, tenemos una referencia indirecta, tanto de la confirmación, de la que nos hablan los Hechos de los Apóstoles, como de la extrema unción, de la que nos habla la Epístola de Santiago. Entonces, son signos sensibles y eficaces de la gracia. O sea, que son ritos y ceremonias sagradas instituidos por Jesucristo que nos dan, justamente nos ayudan a salvarnos, que nos dan la gracia. Cuando están recibidos con buenas disposiciones, dan la vida sobrenatural al alma, nos dan la gracia santificante y nos aumenta cuando ya estamos en gracia. O sea, la gracia santificante nos la aumenta y nos da la gracia sacramental. Cada sacramento da una gracia específica que nos ayuda en algo concreto que ya veremos más adelante. ¿Cuáles son? El bautismo, la Eucaristía, la confirmación, la unción de los enfermos, el orden sagrado, el matrimonio y la confesión o la reconciliación. 7 son los sacramentos que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Les decíamos que es Cristo el que actúa. Ya San Agustín decía, cuando Pedro bautiza, es Cristo quien bautiza. Cuando Pedro confiesa, es Cristo, o cuando el sacerdote fulano, es Cristo el que lo realiza. Bien. Es obligatorio, porque nos lo manda la Iglesia, que todos los cristianos reciban el bautismo, la confirmación, la confesión, si se quieren casar, el matrimonio, y todos
la unción de los enfermos a la hora de la muerte. Recordamos que los sacramentos cuentan con 4 elementos: la materia o cosa sensible de la que hablamos antes, el agua, el pan, ya lo veremos también con detenimiento en cada sacramento, ¿no? La materia, la forma, que son las palabras, yo te absuelvo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Yo te bautizo, las formas, las palabras. El ministro o persona que ejecuta y el sujeto. Hay 3 sacramentos que confieren carácter, imprimen carácter, que es un sello indeleble, que es una especial participación con Cristo, y que por eso no se pueden repetir, se reciben una sola vez. Tienen 2 tipos de acción, los sacramentos: por sí mismo, ex opere operato, en razón del operado, y ex opere operantis, según la preparación o según las disposiciones de quien lo reciben. Y por último, termino con un comentario de la Conferencia Episcopal Española, que nos habla justamente de que no es necesario, digamos, la santidad del ministro, aunque evidentemente es muy conveniente y muy importante. No es que el sacramento deje de ser válido por cómo vive el ministro su sacerdocio. Si podés leerme, Mónica, te voy a agradecer. Al celebrar un sacramento, el ministro ha de tener la intención de realizar la acción sacramental que Cristo confió a su Iglesia. Sin embargo, el poder santificador de los sacramentos no depende ni de la fe ni de la santidad de los ministros, porque cuando alguien bautiza o perdona, es el mismo Cristo quien bautiza o perdona. Bueno, los sacramentos son la principal fuente de santificación que tiene la Iglesia de Jesucristo. Bueno, soy consciente de que hemos ido muy rápido en la clase de hoy, pero quien quiera profundizar y detenerse, que aproveche el compendio, que aproveche el catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, me despido, hasta el próximo programa. Continuaremos entonces con los sacramentos que nos dejó nuestro Señor. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Muchas gracias. El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para todos. Un curso de religión multimedia.